Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Emilio Bizarretea, especialista en temas de seguridad, y el maestro Carlos Arturo Baños, analista político electoral. Doctor, bienvenido. Buenos días, gracias. Maestro Baños. Muy buenos días, Ricardo. Buen día. Vamos a empezar con usted, doctor. Usted le sabe estos temas. El domingo en la tardecita aparecieron cuerpos desmembrados o partes de cuerpos desmembrados en la avenida Insurgentes. Los que conocen la Ciudad de México, bueno, pues es una avenida que cruza toda la ciudad, es quizá la más importante. La primera vez que vemos esto en un lugar así, de esa manera, doctor, ¿qué está pasando? Abiertamente, lo que estamos observando en la Ciudad de México es que la nota roja va a empezar a posicionarse. ¿O ya se empezó a posicionar? En muchos temas, entre ellos el político electoral. Hay quien ha interpretado este acto como un mensaje dirigido a algunas personas y le están haciendo un llamado a la autoridad local de que no practique la política del avestruz, de que aquí no pasa nada. Pero eso es un tema que se ha heredado, hay que decirlo con respeto para el doctor Mancera, que venía muy fuerte y él lo negó en ocasiones y se le mencionó. Hay corredores perfectamente delimitados en la ciudad y obviamente algunas autoridades locales vinculadas a los cárteles, vinculadas a la narcodelincuencia, que están poniendo a la ciudadanía en una situación de riesgo. Los asaltos son cotidianos, las extorsiones cotidianas, las llamadas que derivan en tensión son altas, pero hoy acabamos de rebasar una línea. No es que no hubiese homicidios, claro, ha habido homicidios, pero en este momento son actos muy precisos de ciertos grupos criminales que en este caso están enviando un mensaje muy fuerte y muy doloroso para angustiar. Es la manera en que procede el modelo del terrorismo. ¿Es terrorismo? Es terrorismo en cierto sentido, porque está violentando una situación para amedrentar a la sociedad. Claro. Sin duda alguna eso es terrorismo. Muy bien, gracias, doctor. Maestro Baños, ¿por qué en el proceso electoral y en la parte final esta rudeza de los grupos criminales? Y esto que, yo insisto que sí, me da la impresión, no soy un experto en el tema, pero me da la impresión que es terrorismo. Claro, porque el crimen organizado también vota, Ricardo, lo hemos platicado en otras ocasiones. El crimen organizado también vota, digo, no en balde tenemos cerca de 110 ya, un poquito más de ya candidatos. Son 115. 115 candidatos asesinados, pero yo fíjate que estaba recordando, Ricardo, en anteriores ocasiones, que estábamos tú y yo en otros programas, La Báscula, La Mudanza, que ya platicábamos de esto. Sí, claro. Y tomando justo lo que dijo el doctor Emilio, yo desde un principio dije, Miguel Ángel Mancera está haciendo mal. Sí. En efecto, como bien dice el doctor Emilio. Sí, tú lo dijiste varias veces. Exacto, yo lo dije varias veces, es una política del avestruz. Es clarísimo, desde el asunto de San Juan Ixtayopan, más o menos 2004, eso ya era claro, ¿no? Y con todos los problemas que en las universidades, especialmente en CEU, y el cártel Tepito, el asunto de Tláhuac, es decir, ya está la presencia del crimen organizado, negarla sería una irresponsabilidad, y obviamente lo que quieren hacer es jugar sus cartas. Entonces eso significa amedrentamiento para algunos grupos y posicionamiento para otros. Claro. La misma pregunta para los dos y es, lo digo abiertamente, una provocación. Doctor Emilio Bizarretea, ¿por qué, salvo Mikel Arreola, nadie de los candidatos se ha enfrentado abiertamente en declaraciones a estos cárteles? Los que han gobernado la ciudad en los últimos 18, 20 años tienen una responsabilidad directa. Sí. Antes se decía, es culpa del gobierno, es culpa del partido, tratando de mencionar una nomenclatura X. En este momento, más allá de lo que se ha articulado y fijado en la conciencia social, no es un asunto de mafia del poder, porque en este caso llegaría directamente al PRD, a Morena y al PAN. ¿Al propio López Obrador? Desde luego, es un tema delicado. Es un asunto que en la ciencia política es preciso, es la clase política. La clase política tiene, de una u otra manera, intereses muy claros, intereses que han estado aprovechando y lo van a aprovechar no solamente los grupos criminales, aquellos que aprovechan a los grupos criminales siendo autoridades locales para posicionarse en ese modelo.
Muy bien, doctor. Maestro. Y yo en breve te lo diría, ¿recuerdas esa extraordinaria entrevista que le hiciste a René Arce? Ah, claro. Cuando Sí, René sí. Arce te dijo, yo siendo jefe delegacional de Iztapalapa, le Traje el ejército. Exacto, y además le hice de conocimiento a Bernardo Sí. Batis y a Andrés Manuel López dijeron Obrador. no. ¿Y qué pasó? Nada. Sí. Nada. Tuvo que ir a hablar con el presidente. Exacto, esas omisiones son las que dejaron crecer al crimen organizado en la Ciudad de México. Y sí, como bien dice Emilio, es una responsabilidad del PRD y de Morena. Por eso en ese tema mejor quedarse Calladitos. Muy grave. Bueno, la prensa de Estados Unidos, aprovechamos, maestro Baños, la prensa de Estados Unidos ve similitudes entre Donald Trump y y Andrés Manuel López Obrador, algo que tampoco es nuevo. Claro, y una de las mejores editoriales que hemos visto, la del Washington Post, de verdad, yo ya la leí como 3 veces seguidas porque es extraordinaria. Hay que invitar a nuestro auditorio a que la lea, porque es un excelente análisis justamente de las dos personalidades. Y eso es un choque de trenes. Lo peor que le puede pasar a este país, Ricardo, en esas circunstancias, es que gane López Obrador, porque al menos en el caso de José Antonio Mide es un tipo que sabe muy bien cómo se manejan las relaciones internacionales, el comercio exterior, y en el caso de Ricardo Anaya ha establecido muy buenos puentes con Angela Merkel y la Unión Europea. Andrés Manuel no sé qué haría, bueno, ya nos dijo que va a platicar con él y que se van a respetar nada más porque él es bueno. No, eso no es política pública, esas son sandeces. Lo peor que nos puede pasar en este contexto de conflicto, como dice bien en la editorial, relaciones tóxicas, es que gane López Obrador. Es muy fuerte la muy declaración, fuerte, ¿verdad? muy fuerte, así es. Una relación tóxica. Lea el artículo. Doctor, ¿qué significa que este periódico tan influyente, que es el que sacó, por cierto, a la luz el Watergate y estas cosas, le dé este golpazo al candidato mexicano? No tarda en salir una advertencia del López Obradorismo señalando la fuerza que tiene el presidente Peña para movilizar a periódicos internacionales, sin duda alguna. La mafia del poder trasciende fronteras. No, realmente es delicado y lo que está detrás, hay que decirlo abiertamente, esa similitud es el discurso del odio. Esa similitud tiene que ver con esa doble moral que se despliega, que los otros son malos y yo soy bueno, que los otros son tontos y yo soy el listo. Yo creo que ahí hay un error. Cuando hablamos de política del ejemplo, de política ejemplar, es porque tenemos ejemplos o ejemplares realmente dignos. Como estamos viendo las cuestiones ahora, negar realidades como le ha ocurrido en el Senado a Laida, como estos tráficos de influencia que se han generado en Veracruz por los moches, las peticiones, pues realmente es lamentable. El ciudadano tiene derecho a elegir por quién votar, nada más que no se queje después. Ahora sí que se los dijimos. Totalmente. Otro tema, y me parece también interesantísimo. En la homilía del pasado domingo, el nuevo arzobispo y además es cardenal, Carlos Aguirretes, literalmente le declara la guerra a López Obrador. Dice, no, vamos a votar por quien vea al futuro, por quien nos garantice salud, vida, familia, educación y libertad religiosa. Y además establece parámetros de cómo tendrían que votar los católicos. Sin duda se está manejando muy bien la diplomacia vaticana. Sabemos que siempre son de los últimos que mandan mensajes antes de las elecciones. Muy puntuales. Y muy puntuales y muy claros. En efecto, hay una preocupación de la jerarquía católica. ¿Por qué? Porque ellos ven justamente todo el panorama social. Empresarios, otras iglesias, medios de comunicación, universidades, zonas regionales, crimen organizado, ven absolutamente todo. Y cuando mandan estos mensajes es porque ya visualizaron hacia dónde pueden ir las cosas, si gana tal o cual candidato. Desafortunadamente también dentro de la Iglesia Católica hay grupos que comulgan con la Iglesia Popular, con la teología de la liberación, muy cercanos inclusive con López Obrador, y eso va a suponer también una ruptura dentro de la propia Iglesia. Doctor. Esta elección se gana con estructuras. La estructura religiosa es una de ellas fundamental, como la estructura empresarial, como el voto duro de los partidos. Pero el voto duro no le alcanza a nadie para ganar, y eso es lo que está detrás. Este llamado es fuerte, es importante, es un señalamiento. Pero algo que ha mencionado, sin duda alguna, la autoridad religiosa católica cristiana es señalar, razonen su voto. ¿Por qué la gente de Morena, cada vez que alguien dice razón en su voto, se enojan o se espantan? No entiendo esa parte.
¿Qué son tontos o qué? ¿O ellos asumen esa tontería como su propio monopolio? Sí. Es extraño, ¿eh? Sin duda. Pero la Iglesia ha tomado una posición y no va con Morena. Unos segunditos, muy rápido. ¿Qué tanto pesa en este momento la influencia de la Iglesia Católica? En unos segundos. Para algunos sectores es fundamental. Desafortunada o afortunadamente, la voz de la Iglesia Católica solo para algunos sectores mexicanos es casi palabra de Dios. Para otros es solo otro referente. Y vuelvo a insistir, hay una parte de la Iglesia Católica que sí comulga con López Obrador, pero es la parte más rijosa. Doctor. La parte tradicional y conservadora, que es mayoría en la Iglesia, ha señalado un derrotero hacia dónde se dirige. Mide su candidato, sin duda alguna, y Andrés Manuel, que no es católico, ha asumido una posición distinta, en una posición que es respetable. El credo aquí y el laicismo es fundamental. Muy bien, doctor, gracias, buen día. Gracias. Maestro Baños, buen día. Gracias. ¿Qué le parece? Como siempre, una estupenda discusión.